Obviamente siempre intro conmigo, siempre intro. Eh, Gillian Le Fanu nació en Irlanda, nació en Dublín, vivió la mayoría de su vida en Dublín. Mucha de su literatura está caracterizada por haber vivido en Irlanda y por haberse mudado muchísimo dentro de Irlanda. No sé qué mierda tengo acá, yo me veo blanco. Eh, por haber se mudó mucho durante su infancia dentro de Irlanda con su familia. Tenía familia de dramaturgos también. este Creo que era la abuela la dramaturga y algún tío, si no me equivoco. También eran dramaturgos, también eran escritores. Sí, tenía un pensamiento un poco disruptivo, Gillian Le Fanu, después de todo. Y lo vamos a ver a lo largo de un pequeño análisis de Carmila. Y vamos a hacer un poco de lectura de Carmila, porque eso es lo divertido también, ¿no? Hacer un poco de lectura de una de las primeras vampiresas de la historia de la literatura. ¿tá? Es 26 años antes de la publicación de Drácula y es una de las grandes inspiraciones para Bram Stoker para escribir Drácula. ¿tá? Es una novela muy corta, es muy ligera. ¿tá? Y está publicada en 1871, si no me equivoco. ¿tá? Es un poquito antes a que él falleciera. Él falleció en 1873. ¿tá? Y Carmila la escribió alrededor de, no sé, 1870, 1871, o para esos años estaba publicado y fue publicado en revistas mensuales. ¿tá? No fue publicado en revistita porque, bueno, el señor Sheridan Le Fanu estudió abogacía. En una primera instancia, pero después dijo, la abogacía no es para mí, quiero estudiar periodismo, así que estudió periodismo al final. ¿tá? Al estudiar periodismo encuentra trabajo en editoriales y eso le da la oportunidad de llegar a una directiva en una editorial, y es ahí donde empieza a publicar ciertos relatos que él escribía. Bueno, estos casos este tipo de casos creo que ya lo vimos en Bram Stoker también, porque él también tuvo editoriales a su cargo y pudo ¿cómo es? Empezar a publicar gracias a que estaba en la directiva, a que tenía ciertos cargos, ¿no? Porque no era tampoco tan fácil llegar a publicar algo en ese momento, ¿tá? Y había que tener cierto poder adquisitivo para poder hacerlo, o un cargo de confianza como tenía en este caso Gillian Le Fanu, que tenía un trabajo, digamos, dentro de una editorial y pudo empezar a publicar en esas revistas. Se publicó al principio por capítulos, no se publicó, o sea, de manera completa. Y se escribía desde el nombre de un doctor. ¿tá? En ese momento tiene múltiples ediciones Carmila, y en muchas de ellas carece de ese, como de ese punto de vista, de ese punto de vista del doctor. Bienvenido. Muchísimas gracias por ese follow. Bienvenido, preséntese acá en este mundo arcano. Arcano, ¿qué decía? ¿Qué decía, no? Muy bien. El señor Gillian Le Fanu. Cuando se casa en 1844 tiene 4 hijos. Gillian Le Fanu, muy enamorado del señor. Buenas noches, Otto. Y lamentablemente, al perder a su esposa, se llamaba Susan, tuvo como que hay un tiempo en el que dijo, no escribo más.
No escribo más, pero no se alarmen. Arre, ¿quién se alarmaba? Nadie. Nadie se iba a alarmar nunca. Pero, dijo, después de que, aparte se le murió la esposa y dejó de escribir. Y después, buenas noches. Se le muere la esposa y deja de escribir. Pero cuando se le muere la madre empieza a escribir de vuelta. No te entiende nadie, Sheridan, querido. No sé qué tipo de dolor maneja, qué tipo de duelo, pero el señor era así. ¿Está? Siempre escribió desde su mundo, digamos, ¿no? Desde un mundo de alcurnia, digamos, ¿está? Pero tiene dentro de la obra de Sheridan Le Fanu hay mucha conciencia social igualmente. Siempre toca mucho de temas victorianos, digamos, ¿no? Porque él también es como uno de los inquisidores, digamos, dentro de lo que era lo gótico, el terror, pero también la literatura en la era victoriana. Él sienta un poco las bases para ese tipo de escritura, para ese tipo de literatura, ¿tá? Entonces se tocan temas de conciencia social casi siempre, ¿no? El rol de la mujer, que es algo que vimos en stream pasados, el rol de la mujer, la sexualidad de la mujer en el caso de Carmila, la lucha de clases, ese tipo de cosas siempre van a estar presentes dentro de la literatura de la era victoriana y dentro de la literatura de la obra de Sheridan Le Fanu, ¿tá? Son cosas que siempre están muy presentes, ¿tá? Hay que decir que Carmila se convirtió y Sheridan Le Fanu es una figura muy importante dentro de la literatura de estudio, sobre todo en otros países, no en el mío, ¿por qué no? Me lo pregunto, me lo cuestiono, y sé que mi amiga acá en el stream también se lo debe cuestionar. ¿Por qué? ¿Por qué no nos pusieron a Sheridan Le Fanu dentro de nuestro estudio? Así que nos podrían haber puesto a Bram Stoker también dentro de materia de estudio. Es algo que me cuestiono. Bien, él tiene su parte, digamos, dentro. Bueno, Brandon Sanderson también es ahora materia de estudio de universidades. Nos alegramos mucho por Estados Unidos. Sí lo dan a Bram Stoker, y en el mío no, en mi liceo no lo dieron. En mi liceo no lo dieron. ¿De qué época estamos hablando? ¡Datos! Datos. Reciente. Ay, ¿por qué? ¿Por qué a mí no me tocó eso? Bueno, a mí me tocaron buenas cosas igual, o sea. Tampoco me quejo de lo que hay en literatura. Tampoco igual di algo universitario, y sé que en universidad fuentes confiables de este año, que este año pasó. Sé de fuentes confiables que este año pasó. ¿Cuáles son tus fuentes confiables? ¿Por qué abrís paréntesis y cuestión y pregunta? No voy a seguir preguntando, no te voy a seguir cuestionando nada, porque tus fuentes yo ya sé, son fuentes femeninas. Son fuentes en las que confío mucho. Fuente, la de los deseos. Muy bien. Yo lo conozco, usted, señor. Yo lo conozco. Muy bien. Vamos directamente a nuestra querida Carmila. Es figura femenina dentro de el mundo vampiro. Es anterior a Drácula, como ya dije. Es la mamá de Drácula. Era la mamá. Ella convirtió a Drácula en Drácula. Ella era.
¿Se imaginan eso? Nunca hicimos, no sé si deben haber hecho, sí, algún crossover en el que Carmila convirtió a Drácula y y así. Bueno, tenemos primero que nada deberían de hacerlo. Sí, ¿vieron? Deberían de hacerlo. Bueno, esto es con ustedes literatura lesbiana. Porque sí, porque esto es muy lésbico. Me van, amén, amén. Porque sí, porque acá hay mucho acercamiento lésbico. Porque durante la lectura de Carmila, uno puede ver, recontenta la otra, banderas, banderas, arcoíris, arcoíris. Acá el acercamiento lésbico les gusta a la mayoría, así que no se hagan los tontos, porque los conozco. Al, Don't be creepy. alco- alcohol y mujerzuelas. Y cuando decimos algo acerca de la sexualidad de la gente, aparece Carl Natsuno, ¿por qué no? Ojo, Messi. Como bien, bueno, ahí está. Como buenos viejos lesbianos que somos. Nos gusta la literatura lésbica. Entonces, para eso les traigo Carmila. Análisis de Carmila. Exhaustivo. Muy bien, excelente. La historia se va a narrar a partir de los recuerdos de Laura. Desde ahora, Laurita. Y no Martínez. ¿Ok? Llegué justo. Llegué justo de la otra. Necesito apoyar esto en algo. Y es mi celular, apoyarlo en something para poder ir mirando. Pero bueno, lo pongo acá. Y es correspondencia, ¿tá? Cartitas, otra vez cartas. Sí, otra vez cartas. Otra cosa en la que se inspira Bram Stoker. El tema, la que se le ve la... Laura, se te ve la tanga. Ay, no, no me hagan esto, gente, por favor, se los pido. Que estoy... Laura. Ahora cuando... Basta, basta, basta. Se terminó. Laura. Y Laura no está tan bien. Laura no está. Laura se fue. Tampoco es esa Laura. Y tampoco cantamos la del Pollito Pío. Muy bien, genial, excelente. Ya sabemos que Laura es Laura, la de Carmila. ¿Tá? Ella tiene recuerdos como muy confusos. Eso está bueno de ver también. A lo largo de la lectura de Carmila uno se da cuenta que está flotando en la historia. Y eso es genial. Es genial eso. Es genial eso, te das cuenta cómo ella ciertamente va vagando sobre recuerdos, ¿tá? Es como que siempre le falta información a Laura de lo que está contando. Se había ido con Carmila, sí, un poco sí, esta Laura sí. Esperen que la tapa de la cámara se me está viniendo abajo. Ahí está. Melor. Es como que ella le escribe cartas a su doctor, ¿tá? Porque Laura pasa por ciertas cosas, ¿no? Que me hace mucho eco de Mina, ¿tá? De Mina Murray, de Drácula. Pasa por ciertas cosas y tiene correspondencia con su doctor, ¿tá? Entonces, desde ahí es como que se cuentan las cosas, los acontecimientos de Carmila, desde la correspondencia que tiene con su doctor, ¿tá? Es como que ella tiene
cuenta con ciertos detalles, pero vos siempre notás como que hay algo por lo que ella va vagando, ¿no? Como que en cierta forma hay una conciencia mágica ahí de los acontecimientos. Es como que sentís que ella tiene un recuerdo droga, ¿está? La Dorga, ¿tá? Tiene un recuerdo full 420, ¿tá? Porque ella cuenta como con detalles, pero no tarda en disociar y en divagar acerca de ciertas partes de la historia, ¿tá? Como que siempre se queda haciendo eco en alguna parte, se queda reafirmando algo que para nada como que acota algo en lo que puede ayudar a solucionar el problema final, ¿no? Es un relato bastante subjetivo, ¿tá? Ella no es objetiva para nada, porque es como que lo cuenta también desde la inocencia, ¿tá? Ella es una niña de clase media, alta, tampoco es una cosa que tienen mucha plata ellos. Viven en un castillo, una casa grande, digamos, más bien, en Estigia, creo que es, o algo por el estilo. Está hacia las afueras, es criada muy entre algodones, ¿no? Laura es como criada en la inocencia, criada en la ignorancia, no sabe mucho del mundo, no tiene amigas, ¿tá? No conoce nada, ¿tá? Entonces un día le dijeron que iba a venir cierta persona con su hija y en el camino, raramente, ¿tá? Raramente la piba, la hija del que venía, se murió. ¿Tá? Y ahí empiezan las cosas, ¿no? Y te das cuenta que un poco Laura flota en un mar de pedo porque dice, ay, qué mal, yo que iba a tener una amiga se murió. Y creo que no es lo más importante que vos fueras a tener una amiga, Laura. No es lo más importante que vos ibas a tener una amiga para jugar, Laura. Lo más importante es que se murió. Al fin y al cabo, se murió, hija. Ella flota en la idea de la soledad, ¿no? Siempre va como que surcando esa idea de estar sola, de que nunca tuvo compañía, de que no salió a bailes y al mundo, ¿no? El amor y todas esas cosas para ella son conceptos como alejados y que están por ahí en un libro que le enseñan sus institutrices, ¿no? Y nada más, ¿está? Para eso es así para ella el mundo. Todos flotamos en algo, pero ella flotaba en algo zarpado. Como sí, exactamente. Como Yoshi, Mini. Yo floto, todos flotan, el globito flota. Bueno, Laura era el globo. Flotaba muchísimo. ¿Tá? Era muy ella era un hada. Una sirena, ¿tá? En un cuento de hadas. Hasta que un día estaba mirando hacia el más allá y ve venir un coche, una carreta, un carruaje, ¿tá? Un carruaje. Lo ve venir hacia la casa y este carruaje choca, ¿tá? Y se baja una mujer y dice que ella tiene que seguir viaje, ¿tá? A pesar de que su hija está lastimada, ¿no? Muy bien, precioso. Dice, esta es Carmila, esta es mi nena, te la dejo acá. Te dejo acá a la nena. La nena, te dejo acá a la nena. Mira qué preciosa que es hermosa, es re buena onda. Tenés una amiga para jugar, Laura, ¿no? Y la piba estaba lastimada, ya pelota. Comando mocos. Así que
se queda al fin y al cabo. Y al final una yeta esa Laura, ¿viste? Ella quería una amiguita. Ella quería una amiguita y le llegó una amiguita por azar del destino. Le llega la amiguita por el azar del destino, pero la amiguita escondía cosas. Porque ella dice, ¿no? Ciertamente, cuando la conoce a Carmila, como que en la belleza de Carmila veía algo inquietante también, ¿tá? Era eso, ella lo tira en una parte, ¿no? Pero es como algo preliminar, ¿no? Que un dato preliminar que nos da. En Estiria, a pesar de no pertenecer en lo absoluto a la realeza, nos encontramos viviendo en un castillo o schloss, como se le llama, supongo que le llamarán ellos, en castillo. En Austria vendría a ser esto. Una pequeña renta en esa parte del mundo da para mucho. Con 800 o 900 libras anuales se puede hacer maravillas. Muy a duras penas nuestros ingresos nos hubieran posicionado entre los ricos en la patria. ¿Vieron? Ahí ya estamos hablando de clases sociales y demás. Mi padre es inglés y yo llevo un apellido inglés, aunque jamás he visto Inglaterra. Pero aquí, en este sitio solitario, primitivo, y está ella con sus cosas, donde todo es tan extraordinariamente barato, no veo de qué modo una gran cantidad de dinero podría añadir nada en absoluto a nuestras comodidades o incluso lujos. Bueno, ella ahí claramente, viste, sí, es lo que decíamos, reyeta y también negativa, porque ella dice, yo tengo todo acá. ¿Qué mierda hago acá? ¿Tá? Te lo dice con todas las ganas del mundo, ¿no? Vivo en un castillo. Pero, ¿dónde estoy? ¿Qué hago? ¿Quién soy? ¿Tá? No se puede llegar a conseguir algo que sea más pintoresco o solitario. ¿Tá? Es como que ella maneja esos opuestos, ¿no? Ella te los tira, te va tirando opuestos, ¿no? Se alza sobre una pequeña eminencia en un bosque. El camino muy viejo y estrecho pasa frente a su puente levadizo, jamás levantado en mi tiempo, y a su foso provisto de percas y navegado por muchos cisnes, sobre su superficie flotan hojas de lirios de agua. Una belleza, hija, donde vivís. Nos encanta. Sobre todo esto, el schloss. Schloss. Me encantaría que lo dijera Leslie Nielsen. Schloss. O al doctor Van Helsing diciendo schloss. ¿Se lo imaginan? Bueno, se los dejo de tarea. Se los dejo de tarea. Sobre todo esto, el schloss muestra su fachada de innumerables ventanas, sus torres y su capilla gótica. ¿Tá? Algo que caracterizaba mucho a Jean Le Fanu era que en sus cuentos, y lo vamos a estar viendo después cuando leamos, ya hablaba mal, ¡Fusta! Fusta. Cuando leamos algunos cuentos de terror de Jean Le Fanu, vamos a ver que él se caracterizaba mucho por las descripciones tétricas de lo gótico, ¿tá? De todo lo que era arquitectura gótica en la era victoriana, que ya sabemos que era muy característica de la literatura en ese momento. Él decían que poseía particularmente una dote para poder describir lugares de forma muy tétrica, ¿tá? El bosque se abre en un claro irregular muy pintoresco. Frente a su puerta y a la derecha, un empinado puente gótico permite que la ruta cruce un riachuelo que serpentea en la sombra a través del bosque. He dicho que es un sitio muy solitario y ella sigue con que es solitario. Ella no quiere parar.
Acá ella cuenta que vive con sus... Mi vida, pese a todo, era más bien solitaria otra vez. Puedo asegurártelo, dice. Mi primer acontecimiento de mi existencia que produjo en mi mente una impresión terrible que de hecho jamás se ha borrado fue uno de los primerísimos incidentes de mi vida que puedo recordar. Dios mío, esto de qué funesto. Habrá gente que lo considere trivial, que no merece la pena consignarlo aquí. Ya verán ustedes, sin embargo, en su momento, por qué lo menciono. El cuarto de los niños, como lo llamaban, aunque lo tenía entero para mí sola, era una amplia habitación en el piso superior del castillo, con un alto techo de roble. No debía tener más de 6 años cuando, cierta noche, me desperté y mirando la habitación a mi alrededor desde la cama, no vi a la doncella encargada de aquel cuarto. Tampoco estaba allí mi niñera, y llegué a pensar que estaba sola. No me asusté, porque era una de esas felices criaturas a las que deliberadamente se mantiene en la ignorancia de las historias de los fantasmas y los cuentos fantásticos. Todos esos conocimientos que hacen que nos tapemos la cabeza cuando la puerta cruje súbitamente o el aleteo de una vela a punto de extinguirse hace bailar sobre la pared, cerca de nosotros, la sombra de uno de los pilares de la cama. Me sentí molesta y ofendida al encontrarme, según pude entender, desatendida. Me caes un poquito mal, Laura. Según pude entender, desatendida, y me puse a gemir como preparación de un robusto estallido de bramidos. Iba a ser... se iba a poner a llorar la nena, porque estaba sola. Entonces, ante mi sorpresa, vi un rostro solemne, pero hermoso, mirándome al otro lado de la cama. Era el rostro de una joven dama arrodillada que tenía las manos bajo la colcha. La miré con una especie de asombro complacido y dejé de gemir. Me acarició con sus manos y se tendió a mi lado en la cama, y me atrajo hacia sí, sonriendo. Me sentí de inmediato deliciosamente confortada y volví a quedarme dormida. Me desperté con una sensación como si 2 agujas se me hundieran profundamente en el pecho simultáneamente y grité muy fuerte. La dama retrocedió con sus ojos fijos en mí y luego se deslizó al suelo y, según creí, se escondió debajo de la cama. Estaba ahora asustada por primera vez. Aullé con todas mis fuerzas. La niñera, la doncella, el ama de llaves. Ahora todas acudieron a corriendo. Me encanta porque... Gay, sí, tal cual. Todas acudieron corriendo. Exactamente, se pegó un gritito y vinieron todas, la niñera, la doncella, la ama de llaves, todas acudieron corriendo y al oír mi historia se la tomaron a la ligera, confortándome entre tanto como podían y me dijeron que era una boludita. Eso no está en el libro, Sheridan Le Fanu lo dijo, pero las doncellas, la niñera y el ama de llaves claramente lo pensaron. Y ahí empieza su vida en bajada. ¿Tá? Porque muy bien, esto es un punto clave dentro de Carmila, ¿tá? En donde es como que su soledad la lleva hasta ahí también, algo por el estilo, ¿tá? Es como que su soledad la lleva hacia eso, el desconocimiento, la ingenuidad. Es como una personita muy permeable. Entonces es como que todo va en ese círculo, digamos, queda en ese círculo, se va moviendo ahí, digamos, la cosa, dentro como una temática muy muy importante, el tema de su soledad. Y esto es algo que era muy recurrente en la sociedad victoriana, la soledad de la mujer, cómo se dejaba a la mujer a su suerte con un pretendiente, ¿no? La casaban con una persona que no conocían. También
Cuando los hombres iban a la guerra, quedaban las mujeres solas. También el abandono de la mujer en general como figura, ¿tá? Como figura en el sentido de la mujer en la casa, sola, ¿tá? Y el hombre puede salir al mundo, ¿tá? Esa soledad también de la crianza que tuvieron muchas mujeres en ese proceso de ser criada, si eras la única hija o si tenías hermanos varones, los varones podían salir al mundo, pero vos tenías que quedarte en casa para casarte. Era algo de la época, algo que se refleja mucho en lo que es la extensión de la literatura a lo largo de la historia, ¿tá? Así que ahora entramos en la primera parte importante de este relato, que es cuando llega Carmila a la vida de Laura. A continuación le voy a narrar algo tan extraño que será necesario poner toda su fe en mi veracidad. Esto de poner toda su fe en su veracidad para que crean su historia, ¿tá? Esto es algo también muy característico dentro de esta obra, ¿tá? Dentro de Carmila. Es como tratar de dejar en vilo al espectador, ¿tá? Al lector. Te mantiene ahí. Te mantiene diciéndote, si esto es verdad, vas a tener que confiar en mí, ¿tá? Vas a tener que confiar en mí. Vas a tener que confiar en lo que yo te estoy contando, en mi palabra, ¿tá? Porque lo que te voy a contar está fuera de este mundo, claramente, ¿tá? Es algo que no se había visto antes, ¿sí? Eso se ve repetidamente, ¿tá? Para que se ponga, vos te cuestiones, ¿no? A lo largo de la obra te sigas cuestionando si todos estos sucesos son capaces de existir o no. ¿No? Son capaces de suceder o no. Si todas estas cosas pueden haberle pasado a alguien, ¿no? Y creándote esa aura de misterio que te mantiene atrapado dentro de la lectura, ¿no? Por lo tanto, no tan solo es cierta, sino que es una verdad de la que yo he estado presente, ¿no? Esto es algo también muy propio de cada uno del tema de lo paranormal. Cada uno tiene su percepción, su historia, su forma de ver las cosas, y la percepción de cada uno y las vivencias de cada uno son contadas de formas muy, muy distintas, ¿no? Y cada persona ha tenido vivencias distintas y bueno, depende de los demás creerles o no. Era un hermoso atardecer de verano, y como solía hacerlo a veces, recibí la invitación de mi padre para dar un paseo con él por aquel hermoso mirador del bosque que, como he dicho anteriormente, había frente al Les Floches. El general Spilsdorf no puede venir a visitarnos tan pronto como yo esperaba, dijo mi padre mientras paseábamos. El general iba a hacernos una visita de algunas semanas y esperábamos su llegada al día siguiente. Iba a traer consigo a una joven dama, sobrina y pupila suya, Mademoiselle Renfield. Me encanta que esta Mademoiselle Renfield le dio el nombre a Renfield. Claramente. Mademoiselle Renfield, a la que yo jamás había visto, pero a la que había oído describir como una muchacha realmente encantadora y con cuyo trato me prometía yo muchos días felices. ¿tá? Era la amiguita que ya estaba esperando para jugar en la casa de muñecas. Está todo conectado en la Matrix. Me sentí más decepcionada de lo que una joven dama que viva en una ciudad o en un vecindario animado puede siquiera imaginar.
Es como mi vida acá afuera en estos álamos ventosos tristes, en este bosque gótico desarraigado del mundo. Es peor. Para mí es peor que me digan que no va a venir mi amiguita a jugar. ¿Tá? Porque yo estoy triste y sola acá afuera y abatida en este campo. Así es ella. Me encanta que sea así igual. O sea, son tanto drama. Tanto drama. Igual es como que siempre siempre lo peor les pasa a ellas. Son las reinas del drama, las chicas victorianas. Esa visita y la promesa de una nueva amistad me habían hecho soñar despierta durante varias semanas, hija. Dios mío, esta mujer. ¿Y cuándo vendrá?, pregunté. No podrá hasta el otoño, no antes de 2 meses, diría yo, respondió él. Y ahora estoy realmente encantado, querida, de que no hayas conocido a Mademoiselle Renfield. ¿Y eso por qué?, pregunté, a un tiempo mortificada y curiosa. ¿Nos sorprende? No nos sorprende. Porque la pobre dama ha muerto. Se murió, hija. ¿Qué me vas a decir ahora? Me repuso. Me había olvidado por completo de que no te lo había dicho. Mira, me olvidé, pero se murió. ¿Está? Conformate. Así se lo dijo. Me había olvidado completamente. Por completo de que no te lo había dicho, pero no estabas en la sala cuando recibí la carta del general esta tarde. Te digo que Jetta... Y sí. Sí. Aquello me afectó mucho. Y sí, hija, es una muerte. El general Spildorf había mencionado en su primera carta 5 o 6 semanas antes que la muchacha no se encontraba del todo bien, que nada sugería ni la más remota sospecha de un peligro. Pero nada sugería que se iba a morir. ¿Ah? Aquí en la carta del general, me dijo mi padre, me temo que está muy apenado. La carta me parece haber sido escrita en un estado muy parecido al de Varío. ¿Tá? Ahí es cuando se murióse. ¿Tá? Le escribió una carta, estaba muy triste. ¿Tá? Era todo muy triste, todo muy... ¿tá? Y ella, vamos a seguir haciendo hincapié en esto. A Laura todavía lo que la mortificaba era estar sola en medio del campo. ¿Tá? Laura. Ay, Dios mío, Laura. Muy bien. En aquel momento llamó nuestra atención el inusual sonido de las ruedas de un carruaje y muchos cascos de caballo. Parecía acercarse por la elevación del terreno que domina el puente, y pronto el cortejo emergió de aquel punto. Primero cruzaron el puente 2 jinetes, luego vino un carruaje tirado por 4 caballos, y detrás cabalgaban 2 hombres. Parecía tratarse del carruaje de viaje de alguna persona de rango, y quedamos todos absortos, inmediatamente contemplando aquel espectáculo poco frecuente. Se hizo en unos pocos momentos muchísimo más interesante, ya que justo cuando el carruaje había llegado al punto más alto del empinado puente, uno de los caballos que iba delante, cobrando miedo, comunicó su pánico a los demás, y tras 1 o 2 embestidas todo el tiro rompió en un salvaje golpe, y abalanzándose por entre los jinetes que iban delante, se lanzaron con un ruido tronador por el camino, en dirección nuestra, a la velocidad de un huracán. La excitación de aquella escena era todavía más penosa por los nítidos y largos chillidos de una voz femenina a través de la ventana del carruaje. Avanzamos todos, llenos de curiosidad y horror, mi padre en silencio, nosotras con distintas exclamaciones de terror. Nuestra ansiedad no duró mucho. Justo antes de alcanzar el puente levadizo del castillo, en el camino por el que se venían se alza, junto a la calzada, un magnífico tilo. Al otro lado se yergue una vieja cruz de piedra, y cuya vista
a cuya vista los caballos, que iban ahora a un paso realmente aterrador, se desviaron de tal modo que llevaron la rueda hacia las raíces salientes de un árbol. Que el carruaje que lleva a Carmila se desviara por una cruz de piedra no me parece un dato menor dentro de esta descripción. ¿Ah? Yo sabía lo que iba a ocurrir. Vidente, aparte de solitaria, Laura. Aparte de que se le ve la tanga. Es vidente. Tiene 2 dientes. Ay, no, perdón. No me escuchan igual si no quieren. Yo sabía lo que iba a ocurrir. Me tapé los ojos sin poder mirar. Iba a pasar igual, Laura. Me tapé los ojos sin poder mirar. Y aparté la cara. En el mismo instante oí un grito de mis 2 amigas, que habían avanzado un poco más. La curiosidad me hizo abrir los ojos y vi una escena de total confusión. 2 de los caballos estaban en el suelo. El carruaje se apoyaba sobre un costado con 2 ruedas girando en el aire. Los hombres estaban ocupados desenganchando los caballos. Y una dama, de aire y figura dominante, había salido del carruaje y permanecía inmóvil con las manos enlazadas, llevándose de vez en cuando a los ojos un pañuelo que sostenía en ellas. Por la puerta del carruaje, ahora abierta, alzaban a una joven dama que parecía sin vida. Mi viejo y querido padre se encontraba ya al lado de la dama de más edad, sombrero en mano, indudablemente ofreciéndole su ayuda y el amparo del Schloss. La dama parecía no oírle ni tener ojos más que para la delgada muchacha que estaba siendo tendida sobre la pendiente de la ribera. Me acerqué. La joven dama estaba aparentemente conmocionada, pero indudablemente estaba viva. Mi padre, que se jactaba, spoiler, no estaba viva. Mi padre, que se jactaba un poco de tener algo de médico, le había puesto los dedos en la muñeca y aseguraba que la dama declaraba ser su madre, y aseguraba a la dama, que declaraba ser su madre, que su pulso era débil e irregular, pero que sin duda alguna... ¡Ay, Dios mío, perdón! Pero que sin duda alguna todavía podía percibirse. La dama juntó las manos y miró hacia arriba como en un momentáneo transporte de gratitud, pero al instante recayó en esa actitud teatral que, según pienso, es la natural de algunas personas. Es muy importante el hecho de que ella también, primero que el carruaje se dirige hacia la cruz, así que eso ya nos da un indicio de lo que podría estar pasando dentro de ese carruaje, y que Laura no haya querido ver la escena es también parte de esa construcción del personaje inocente, del personaje de la niña que no que fue criada entre algodones y en un clima particular de enseñanza solitaria, ¿tá? Y en esa inocencia y en esa ignorancia, porque ella quiere seguir ignorando los hechos de que están fuera del mundo, ¿no? Ese hecho violento, ella se da vuelta y lo ignora, ¿no? Aunque después tiene que seguir viendo la escena, ¿no? Así que ahí, bueno, ellos reciben a Carmila en su casa, ¿tá? Y eso desata varias cosas a lo largo del relato. Ella empieza a cultivar una amistad con Carmila, ¿tá? Ella empieza a tener una amistad bastante profunda. Ella incluso dice que se sienta con Carmila y no puede evitar mirarla, no puede evitar apreciar la belleza de Carmila, gay, no puede evitar tocar su pelo, dice, y es como que cincharlo o algo por el estilo, gente. Muy gay todo. Miren que esto sirve de levianismo. Yo les digo. Hay gente muy que está como que se niega a entregarse a la lectura, pero esto los vampiros sirven
Sirven gay, sirven lesbianismo, sirven hetero, sirven todo. Está cayendo en picada, exactamente. Ella va cayendo. ¿Está? Esta visita inesperada fue un auténtico acontecimiento en nuestro apartado caserío. Las cajas permanecieron en el vestíbulo y el mensajero quedó al cuidado de la servidumbre hasta que hubo terminado de cenar. Más tarde, con algunos ayudantes y armado con un martillo, un escoplo de raspar y un destornillador, se encontró con nosotros en el vestíbulo donde nos habíamos reunido para presenciar el momento en el que se abrían las cajas. Así que, mirando con un aire de indiferencia, Carmila permanecía sentada, mientras una tras otra viejas pinturas, en su mayoría retratos que habían pasado por el proceso de renovación, salían a la luz. Esta parte es donde empiezan a aparecer, ¿no? Carmila ya está mejor, increíblemente, después de un accidente en auto, básicamente en carruaje. Aparece un retrato de Carmila. ¿De Carmila? No. De Mircala, la condesa Mircala, ¿tá? Que era un castillo que estaba por ahí cerca, ¿no? Y Mircala era una condesa que supuestamente decían que se había convertido en algo extraño. No sé si nombra como vampiro, ¿tá? Pero aquí tenemos una pintura que todavía no he visto, dijo mi padre, en un ángulo en un ángulo en la parte superior está el nombre, según me parece leer, de Marcia Kernstein. La fecha es 1698 y tengo curiosidad por ver qué aspecto tiene. Yo la recordaba, era una pequeña pintura, como pie y medio de altura y casi cuadrada, sin marco, pero estaba tan ennegrecida por el tiempo que no había podido distinguir nada en ella. El artista la sacó ahora, con evidente orgullo. Era realmente hermosa. Era sorprendente, parecía tener vida. Era la imagen de Carmila. Carmila, querida, esto es absolutamente un milagro. Ahí estás, viva, sonriendo, a punto de hablar en esa pintura. ¿No es hermosa, papá? Mira, incluso el pequeño lunar de la garganta. Viva, le dice ella en ese momento, ¿no? Ahí estás, viva. Como queriéndole decir, ya sé que estás muerta, ya sé que no estás en este plano. Es como que ahí Laura tiene un conocimiento subconsciente de que Carmila es un vampiro, ¿tá? Es como que en ese punto las mujeres somos boludas, pero no tanto, quiere decir, ¿entendés? Somos observadoras, ¿entendés? Es eso más o menos a lo que va. Hay una parte muy contemplativa de Laura, ¿no? Como mujer, en la que se va dando cuenta de ciertas cosas, pero también es una característica que también se le atribuye mucho a la mujer de la época. Me gusta mucho cómo aborda Jean Le Fanu el tema de la mujer. Cómo él, a pesar de la época y de todo lo demás, tenía una escritura muy dada al feminismo, ¿tá? A la igualdad. Me parece re loco que un escritor gótico del año 1870, ¿tá? Del 1814 en realidad, porque nació en 1814, escriba acerca de la igualdad entre las mujeres y que todavía hoy en día exista gente en redes haciendo contenido del macho alfa. Me parece muy importante destacar esto, ya que tenemos a los machos alfa ahora en las redes y en 1814 ya existía Jean Le Fanu escribiendo acerca de la igualdad de la mujer y el hombre. Muchas gracias por este espacio. Bueno, ahí ella como en una paja pluvial, ¿está? En un momento pajero, Laura dice, yo quiero llevarme este cuadro a mi cuarto y lo quiero colgar, porque se parecía a Carmila. Y ahí ella ya, hermoso, sí.
Una agonía extraña. Vamos, yo quiero ir a la parte en donde ella... Acá. Es esta parte, sí. Este es todo donde iba. Los encuentros con Carmila, con cómo se desarrollan. Cuando entramos en el salón, nos sentamos a tomar nuestro café y chocolate. Aunque Carmila no tomó nada. Hola. Vieron que observa, es boludita. Yo la tenía como una boludita al principio del libro. Pero después que vos te vas dando cuenta que ella observa en realidad, vos decís, bueno, te estaba dando las cuentas de las cosas, no sos boluda tanto. Cuando entramos en el salón y nos sentamos a tomar nuestro café y chocolate, aunque Carmila no tomó nada, parecía estar totalmente recobrada. Y Madame y Mademoiselle de la Fontaine se unieron a nosotras y jugamos una partidita, dice partidita. Tendría que subrayar partidita. Una partidita de naipes en el curso de la cual papá vino por lo que él llamaba su plato de té. Una vez ya terminada la partida de naipes, se sentó junto a Carmila en el sofá y le preguntó sus palabras sus palabras mostraban cierta inquietud, si había tenido noticias de su madre desde su llegada. Diablo. Diablo, una partidita de LOL, diablo. El diablo es Carmila. Pero es lo que ella respondió que no. No, mamá no me escribió, me dijo sola. Entonces continuó preguntándole si sabía dónde podría mandarle ahora una carta. No sabría decirlo, respondió ella, claro. Es que si un vampiro de ¿cuánto? 500 años. Me parece que es un poquito independiente, Carmila. De Yu-Gi-Oh. Una partidita. De algo. No sabría decirlo, respondió ella ambiguamente, pero he estado pensando en dejarles. Han sido ya demasiado hospitalarios y amables conmigo. Les he causado innumerables molestias y quisiera tomar un coche mañana y enlazar con la diligencia de donde la puedo encontrar en último término, aunque no me atrevo a decírselo. Pero no debe ni siquiera soñar en cosas semejantes, clamó mi padre, con gran alivio. No podemos permitir perderla de este modo, sí, mejor perderla que encontrarla, papá. Perderla de este modo. Y no consentiré que se vaya como no sea bajo el cuidado de su madre, que tuvo la bondad de consentir en que usted se quedara aquí hasta que ella volviera. Me sentiría realmente feliz si supiera que usted tenía noticias suyas. Pero esta noche lo que dice de los progresos de la misteriosa enfermedad que ha invadido este vecindario es aún más alarmante, y mi hermosa huésped, la responsabilidad, sin contar con la opinión de su madre, me pesa mucho, pero haré lo que pueda. La enfermedad de la que hablan es que la mayoría de las chicas jóvenes están muriendo en el barrio de ellos. Y esto empieza a despertar cierta curiosidad también de la presencia de Carmila en esa casa. Hay que... yo porque les estoy diciendo que es una vampiresa, ¿tá? Y cuando arrancás y decís, bueno, leo Carmila, lo primero que sabés es que es una vampiresa, ¿no? Pero en realidad, en el libro no te dicen que es una vampiresa, está muy adelantado, o que es un ser de la noche, ¿tá? Que es un vampiro, ¿tá? No te lo dicen hasta avanzado. O sea, te mantiene ese misterio, Le Fanu, hasta el final, ¿tá? Mil gracias, caballero, por su hospitalidad, respondió ella, Carmila, sonriendo ruborosamente. Han sido demasiado amables conmigo. Pocas veces en mi vida he sido tan feliz como en su hermoso chateau.
bajo su cuidado y con el trato de su querida hija. A esto, él galantemente, a su estilo anticuado, le besó la mano sonriendo, complacido con aquellas palabras de agradecimiento. Acompañé a Carmila a su habitación. No lo hagas, hija. Ojo, ojo al gol. Acompañé a Carmila a su habitación. Como de costumbre, como de costumbre, como de costumbre. Y me senté a charlar con ella mientras se arreglaba para la cama. ¿Piensas, le dije finalmente, que siempre confiarás plenamente en mí? Se volvió en redondo, sonriendo, pero no respondió. Tan solo siguió sonriéndome. ¿No vas a responderme?, dije. ¿No puedes darme una respuesta agradable? No debiera habértelo preguntado. Haces muy bien en preguntarme esto, o cualquier otra cosa. No sabes hasta qué punto te quiero. Ni tú puedes imaginar una confianza mayor. Pero estoy atada por unos votos. Ninguna monja los ha hecho. Los ha hecho la mitad de terribles. Y todavía no me atrevo a contar mi historia. Ni siquiera a ti. Está ya muy cerca el momento en que lo sabrás todo. Me creerás cruel y muy egoísta, pero el amor es siempre egoísta. Cuanto más ardiente, más egoísta. ¿Lo sabes? No sabes lo celosa que sois. Debes venir conmigo y amarme hasta la muerte, o debes odiarme pero seguir conmigo y odiarme a través de la muerte y después de ella. Vamos a... Esto es un montón. Esto es un montón. Es un montón. Mirá, no sé si Yami está por ahí, pero esto es para Yami. Esta es claramente el tipo de mujer que Yami se merece y quiere. Carmi baja un cambio, exactamente. Debes venir conmigo y amarme hasta la muerte, o debes odiarme, pero seguir conmigo y odiarme a través de la muerte y después de ella. No existe la palabra indiferencia en mi apática naturaleza. Es la mujer para Yami, es Carmila, tu mujer. Lo hemos encontrado, la mujer de la literatura. Es su novia, ya está. Yo la he encontrado. Ahora, Carmila, te pondrás a hablar otra vez de ese modo absurdo. Dije, le cortó el... Obsesión total y fusión de almas o nada. Obsesión total y fusión de almas o nada. Él tiene que escribir esas frases. Tatúatela en una nalga, hijo. Ya me la habías dicho una vez. Ahora, Carmila, te pondrás a hablar otra vez de ese modo absurdo, dije apresuradamente. Laura le cortó el jamón en seco. Se dijo, no, a mí no me hables. No me vengas con esas cosas. No lo haré. Aún siendo tan tonta como soy y estando llena de caprichos y fantasías por amor, a ti te hablaré como una sabia. ¿Has estado en algún baile? No, cuéntame, ¿cómo son? Debe ser realmente encantador. Casi he olvidado cómo son. ¿Han pasado tantos años? Me reí. No te rías, Laura. No te rías porque ella no es un chiste. Debe haber 100 años capaz. Para Carmila son 2 días. No eres tan vieja, tu primer baile no puede haber sido olvidado. Lo recuerdo todo sobre él, haciendo un esfuerzo. Lo veo todo, como los buzos ven lo que tienen arriba, a través de un medio denso, ondulante pero transparente. Ocurrió esa noche algo que oscureció la imagen y fijó sus colores. Fui casi asesinada en mi cama, me hirieron aquí. Se llevó la mano al pecho y ya no he vuelto a ser la misma. La convirtieron. Te convirtieron, hija, y no necesariamente en lesbiana, sino que en vampiro. ¿Estuviste a punto de morir? Sí, muy cerca de morir. Un amor cruel. Un amor extraño capaz de arrebatarme la vida. El amor ha de tener sus sacrificios. No hay sacrificios sin sangre. Ahora vayámonos a dormir. Me siento tan fatigada. Carmila, de 0 a 100. Carmila, creo que también. De 0 a 100, Carmila, de 0 a 100.
¿Cómo podré levantarme para cerrar la puerta con llave? Estaba tendida, con sus delgadas manos hundidas en su rica cabellera ondulada debajo de las mejillas, con su cabeza sobre la almohada y sus ojos brillantes siguiéndome allí donde yo iba, con una especie de sonrisa tímida que yo no sabía descifrar. Uf. Le di las buenas noches y me deslicé fuera de la habitación con una sensación de incomodidad. Because I'm not lesbian. Le di las buenas noches y me deslicé fuera de la habitación con una sensación de incomodidad. Muchas veces llegué a preguntarme si nuestra linda huésped alguna vez decía sus oraciones antes de dormir. No, hija, porque no puede acercarse. Don't be creepy, exactamente. Don't be creepy, Carmila. Carmila, la reina de los creepies. Y es súper, ¿cómo se diría? Cheesy. Cheesy. Es como algo así, ¿no? Se dice así, ¿no, amiga? Cheesy. Pero va de 0 a 100. Me mata como se va de 0 a 100 la amiga. Pero por favor, Carmila, ¿podés tranquilizarte? Ya que voy a... Mira que bien. Encontré algo acá. Es no, es la... O sea, si vamos a buscar el rey de la intensidad... La reina de la intensidad. Dios le da pan al que no tiene dientes, no saben aprovechar nada. Yo queriendo a alguien intensa, digo. Yo queriendo una intensa y ustedes no la quieren a Carmila, ustedes la critican. Nosotras criticando a Carmila y él deseándola en el fondo de su ser. Ay, la concha de la lora. Ay, la concha de la lora. Desde luego, buah. Me encanta esto, me encanta que haga estas acotaciones, como decir, desde luego yo no la había visto nunca de rodillas. Esa info, esa info, doble, triple sentido. Vos lo sé, no lo sé. Vos, qué buen libro, ¿verdad? Vos, bueno, pero es info doble, triple sentido, no lo sé. Desde luego yo no la había visto nunca de rodillas. Por la mañana nunca bajaba hasta mucho después de que hubieran terminado nuestras oraciones familiares y por la noche jamás abandonaba el salón para asistir a nuestras 9 plegarias vespertinas en la sala. Porque Laura, si Camila iba, se prendía fuego, hija. Datos, factos, hija, factos. De no haber salido casualmente en una de nuestras charlas perezosas, el que había sido bautizada, yo hubiera dudado que fuera cristiana, bautizada siendo humana, pero luego no pasó nada. La religión era un tema sobre el que jamás le había oído decir una palabra. Si yo hubiera conocido mejor el mundo, esa particular negligencia o antipatía no me hubiera sorprendido tanto. Creo que también hay un poco de... otra vez, ¿no? Ese absurdo de la tentación, la religión, algo que tiene que ser nombrado, ¿no? Pero no hay tanta insistencia en Carmila acerca de eso. Lo que refleja un poco la vida del autor en el sentido de que él perdió un poco, por la pérdida de su mujer, perdió un poco su orientación religiosa. Perdió un poco esa fe que tenía, ¿no? Entonces se refleja bastante en esa parte de decir, ¿no? Porque Drácula es muy religioso, está muy cargado y siento que Carmila no tanto.
¿no? Fue como que Bram Stoker quiso ir muy, muy pesadamente a este a lo religioso, es muy lleno, porque la era victoriana en sí era basaba su vida y sus costumbres sobre la religión, ¿no? Pero claramente Jean Le Fanu no quería eso dentro de Carmila tampoco, aunque obviamente sí tenía que retratar que ellos tenían su religión y sus creencias, ¿no? Las precauciones de la gente nerviosa son contagiosas, y las personas de temperamento semejante acabarán indudablemente al cabo de un tiempo por imitarlas. Yo había adoptado la costumbre de Carmila de cerrar con llave el dormitorio tras meterme en la cabeza todas sus caprichosas inquietudes sobre atacantes nocturnos y asesinos al acecho. Había adoptado también sus precauciones de llevar a cabo un breve registro por toda la habitación para quedar tranquila en cuanto a que no se había situado en ella ningún asesino apostado. ¿Qué estabas esperando, Carmila? ¿Que te vinieran a buscar? Y sí. Aquella noche tuve un sueño que fue el comienzo de una extremísima angustia. Bueno, esto es otra parte central en el libro. No puedo calificarlo de pesadilla, porque tenía plena conciencia de estar dormida, pero tenía igualmente conciencia de encontrarme en mi habitación tendida en mi cama, precisamente tal como realmente estaba. Vi o imaginé ver la habitación y su mobiliario exactamente tal como lo acababa de ver, solo que había mucha oscuridad. Y vi algo moverse por el pie de la cama, algo que en un comienzo no pude distinguir con precisión, pero no tardé en percibir que se trataba de un animal de un negro fuliginoso, parecido a un gato monstruoso. Me pareció que tendría como 4 o 5 pies de largo, ya que medía tanto como la alfombra junto al hogar cuando pasó sobre ella, y continuamente iba y venía con la flexible inquietud siniestra de un animal enjaulado. Yo no podía gritar, aunque como supondrás estaba aterrada. Su andar iba haciéndose cada vez más rápido y la habitación cada vez más oscura, y finalmente tan oscura que ya no pude ver nada en ella, salvo sus ojos. Lo sentí saltar ágilmente sobre la cama. Los dos grandes ojos se acercaron a mi rostro, y súbitamente sentí un punzante dolor como si me clavaran dos grandes agujas, separadas por una pulgada profundamente en el pecho. Me desperté dando un grito. La habitación estaba iluminada por la vela que ardía en ella durante toda la noche, y vi una figura femenina erguida al pie de la cama, un poco hacia el lado derecho. Llevaba un vestido oscuro y suelto, y su cabello le caía sobre los hombros cubriéndolos. Un bloque de piedra no hubiera podido estar más inmóvil. No había en ella el menor movimiento de respiración. Mientras yo la miraba, la figura parecía haber cambiado de sitio y se encontraba ahora más cerca de la puerta. Luego, cuando ya estuvo junto a ella, la puerta se abrió y aquella salió. Me sentí entonces aliviada, capaz de respirar y de moverme. Mi primera idea fue que Carmila me había gastado una broma. Corrí hacia la puerta y me la encontré, como de costumbre, cerrada por dentro. Tenía miedo de abrirla, estaba horrorizada. Me metí en la cama de un salto y me tapé la cabeza con las sábanas, permaneciendo así, más muerta que viva, hasta el amanecer. Sería casi imposible para mí intentar contarte el terror con el que, incluso en estos momentos, recuerdo el episodio de aquella noche. No fue el horror transitorio que deja tras de sí un sueño. Tenía la impresión que con el tiempo solo se hacía más profundo y comunicarse a la habitación y al mismo mobiliario que habían enmarcado la aparición. Al día siguiente no pude soportar que me dejaran sola ni un momento. Se lo hubiera contado a papá de no existir dos razones en contra.
Pensé por una parte que se reiría de mi historia y que yo no podría soportar que aquello fuera tratado en broma, y por otra parte que podría imaginar que había sido atacada por el misterioso mal que había invadido aquellos vecindarios. En cuanto a mí, no tenía temores en este sentido, y como mi padre había estado enfermo durante un tiempo, tenía miedo a alarmarle. Me sentí bastante reconfortada teniendo cerca a mis bondadosas compañeras, Madame Perrodon y la vivaz Mademoiselle de la Fontaine. Ambas se dieron cuenta de que yo estaba agitada y nerviosa, y finalmente les conté que tanto pesaba en mi espíritu. Mademoiselle se rió, pero creí percibir que Madame Perrodon parecía inquieta. A propósito, dijo Mademoiselle, riéndose, el largo paseo de los tilos junto a la ventana de la habitación de Carmila está hechizado. ¡Qué tontería!, exclamó Madame, que probablemente juzgó el tema un tanto inoportuno. ¿Y quién cuenta esa historia, querida? Martin dice que 2 veces, cuando reparaban la verja de la vieja puerta del patio, llegó allí antes de salir el sol, y que las 2 veces observó a la misma mujer paseándose por el paseo de los tilos. Eso puede muy bien ser mientras haya vacas por ordeñar en los prados del río, dijo Madame. Eso diría yo, pero Martin opta por asustarse, y jamás he visto a un loco más asustado. No deben decirle nada a Carmila, porque puede ver ese paseo desde la ventana de su habitación, intervine yo, y si es concebible es todavía más cobarde que yo. Así que ellas ahí ya empiezan a ver los paseos de Carmila por la noche, ¿no? Y la enfermedad de Laura, que todos creían que ella ya estaba enferma, ¿tá? Todos creían que a ver, ella empezó a tener síntomas de esa enfermedad que estaba atacando a todas las chicas, ¿no? Empezó a tener esos síntomas. A lo primero ella no quiso decir nada, pero después se le empezó a notar, ¿tá? Y en paralelo empiezan a tener estas experiencias, dígase paranormales, dentro de la casa, ¿tá? Y empiezan a mostrar una vez más que algo estaba pasando realmente, ¿no? Y Laura se estaba dando cuenta de que estaba pasando algo, además de que, ya les digo, los encuentros con Carmila empezaban a ser cada vez más intensos, ¿no? Y ella, como ya vimos, Carmila es muy intensa. Pero quiero llegar a esta parte donde llega el general, ¿no? El general del que habíamos hablado al principio, que había perdido su pupila, como toda mujer de bien. Él es el defensor de Carmila en esta historia. Él va a seguir defendiendo. Yami dice, mientras yo exista, voy a defender a Carmila. Carmila va a tener quien la defienda. Seré el abogado de Carmila. Mientras yo exista, ella siempre tendrá a alguien de su lado. 10 meses habían transcurrido desde que le habíamos visto por última vez al general, el general Spildorf, ¿no? El que había perdido su pupila, que no había podido llegar, ¿tá? Que yo les adelanté que esa pupila murió por la misma enfermedad que estaba atacando a todas, que es que se la estaba, Carmilita, la amiga mía, tenía que comer, ¿no? Pero ese tiempo había bastado para que se produjera en su aspecto una diferencia de años. Había adelgazado. Un no sé qué sombrío e inquieto había tomado el lugar de aquella cordial serenidad que solía
caracterizar sus rasgos. Sus ojos azul oscuros, siempre penetrantes, brillaban ahora con una luz más severa debajo de sus pobladas cejas grises. No era uno de esos cambios que el solo dolor provoca a veces, y pasiones más enfurecidas parecían haber contribuido a su realización. ¿Tá? Mi padre, que de inmediato se dio cuenta de que algo realmente extraordinario había sucedido, le pidió, si no era demasiado penoso para él, que detallara las circunstancias que en su opinión justificaban los fuertes términos en que se expresaba. Hola, Peque. ¿Todo bien? Tengo una estatua de mármol negro ahí al lado. Hola, Mimi. Se lo contaría todo con gusto, dijo el general Spildorf, pero no me creería. Ahí acudiendo de vuelta al misterio a seguir generando algo de... No se lo voy a contar porque no me vas a creer. ¿Por qué no?, preguntó él. Porque usted, respondió obstinadamente, no cree en nada que no corresponda con sus propios prejuicios e ilusiones. Recuerdo que yo era como usted, pero ahora he aprendido algo más. Póngame a prueba, dijo mi padre. No soy tan dogmático como usted supone. Además, sé perfectamente que usted generalmente exige pruebas para lo que cree y por lo tanto estoy fuertemente predispuesto a respetar sus conclusiones. Tiene razón al suponer que no me vi inducido a la ligera a una creencia en lo maravilloso. Lo fantástico tendría que ser, ¿no? Lo maravilloso. Ya que lo que experimenté es maravilloso. Me vi forzado ante una extraordinaria evidencia a creer en algo que iba diametralmente en contra de todas mis teorías. Me convirtieron en víctima de una conspiración sobrenatural, dijo el general Spildorf. A pesar de sus profesiones de confianza en la perspicacia del general, vi a mi padre en aquel momento mirarle con lo que me pareció una acentuada sospecha en cuanto a su cordura. Siempre tiene que haber un equilibrio, ¿no?, entre el doctor Van Helsing y... el doctor Van Helsing y el padre y el doctor el doctor Murray, ¿no? Que estaban ahí, doctor Van Helsing decía, son vampiros, hay que matarlos así, y el padre de Mina decía, no, señor. El general afortunadamente no se dio cuenta. Miraba sombría y curiosamente hacia los claros y los panoramas de los bosques que se abrían delante de nosotros. Se dirigen a las ruinas de Karnstein. Acordémonos que Karnstein era la familia de Mircala, que es el nombre real de Carmila, ¿no? Ella era la condesa de ahí. La condesa de Karnstein. Dijo, si es una coincidencia afortunada, ¿saben? Sí, es una coincidencia afortunada, ¿saben? Yo iba a pedirles que me acompañaran a ellas para inspeccionarlas. Hay una cosa en especial que tengo que explorar. Hay allí una capilla en ruinas, ¿no es cierto? Con muchísimas tumbas de esa familia extinta. Sí, las hay, son muy interesantes, dijo mi padre. Imagino que piensa usted en reclamar el título y los dominios. Mi padre dijo esto alegremente, pero el general no respondió con la sonrisa, o siquiera la risa, que la cortesía exige para la broma de un amigo. Al contrario, adquirió un aire grave e incluso fiero, cavilando sobre algo que despertaba su ira y su horror. Es así que ellos se dirigen, ¿tá?, hacia las ruinas de Karnstein, ¿tá? Carmila no va con ellos al momento porque supuestamente su enfermedad, comillas, está avanzada y necesita descansar, y además se les había perdido
Carmila la intensa un día salió a caminar de noche y se les perdió. Y con sus dotes de vampiresa hizo que todos dijeran, bueno, se perdió un día, no pasa nada, no pasa nada, seguramente es sonámbula la piba. Dijeron, seguramente es sonámbula la piba y la encontraron al otro día y todo el mundo estaba como normal. Y Laura está como, what the fuck, yo me llevo a perder y acá se cae el mundo, pero se perdió Carmila y bueno, todos dijeron, bueno, no pasa nada, tranqui, la piba está, vuelve. Seguro vuelve. Es como cuando se te pierde el loro. Va a volver. Tiene que comer. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Ah? Ellos van a las ruinas del castillo de Karnstein. ¿Sí? Y desde el fondo de mi corazón, dijo el general, haciendo un esfuerzo, este es el relato de los hechos. Dijo el general haciendo un esfuerzo y tras una breve pausa para ordenar el tema en su mente, inició uno de los relatos más extraños que yo haya oído. Jamás. Mi querida niña estaba esperando con gran placer la visita que tuvo usted la bondad de disponer que ella hiciera a su encantadora hija, dijo el general, pero melancólica. Entretanto teníamos una invitación para visitar a mi viejo amigo, el conde Karsfeld, cuyo otro slosh, se encuentra a unas 6 leguas al otro lado de Karnstein. Era para asistir a una serie de fêtes que, como recordará, el conde ofrecía en honor a su ilustre visitante, el gran duque Carlos. Me encanta que eran todos nombres. Karnstein, Karlfest, el Schloss y el duque Carlos. Sí, y muy espléndidas fueron. Aún tengo entendido, dijo mi padre. Dignas de la realeza, y luego su hospitalidad fue bastante regia. Tiene la lámpara de Aladino. La noche en que empezó mi dolor estuvo dedicada a un magnífico baile de máscaras. Se hizo al aire libre. Había lámparas de colores colgadas de los árboles. Hubo una muestra de fuegos artificiales como ni siquiera París ha presenciado jamás. Y una música. La música, ¿saben? Es mi debilidad. ¡Qué música tan embriagadora! Era quizás la mejor banda instrumental del mundo. Y había los mejores cantantes que pudieron reunirse de todos los grandes teatros de ópera de toda Europa. Mientras uno vagaba por esas tierras fantásticamente iluminadas, con el château a la luz de la luna, arrojando por sus largas hileras de ventanas una luz rosada, se oían súbitamente esas voces embelesadoras deslizándose desde el silencio de algún soto o elevándose de los botes del lago. Yo me sentía, mientras miraba y escuchaba, transportado hasta el romance y la poesía de mi primera juventud. Ve, amiga, ve. Suerte, amiga. Cuando terminaron los fuegos de artificio y empezó el baile, volvimos al noble conjunto de salas que se habían abierto para los bailarines. Un baile de máscaras, ¿saben? Es un hermoso espectáculo, pero espectáculo tan brillante como aquel no había visto antes. Era una asamblea muy aristocrática. Yo mismo era prácticamente el único don nadie presente. Mi querida niña tiene un aspecto realmente hermoso. No llevaba ninguna máscara puesta. Su excitación y su deleite añadían un encanto inexpresable a sus facciones siempre bonitas. Me fijé en una joven dama, espléndidamente vestida, pero que llevaba máscara, que me pareció que observaba a mi pupila con extraordinario interés. Ya la había visto antes por la tarde en la gran sala y otra vez durante unos pocos minutos. Así es que Carmila se acerca y logra ir de visita con esta chica y se alimenta de ella consecutivamente y bueno, la chica empieza a quedar débil y demás, todo ese romanticismo. Ellos creen que Carmila está enamorada, cosa que me parece re loco, ¿no?
porque otra vez, Sheridan Le Fanu habla muy ligeramente del amor entre mujeres aquí. Muy bien. Y ahí ellos conocen a es un personaje secundario bastante relevante porque es el que les cuenta la historia de Millarca, de la condesa, ¿no? Que había padecido una enfermedad, una extraña languidez y después había desaparecido, ¿no? Y consecutivamente habían aparecido otras, qué raro, ¿no? Otras condesas con anagramas de su nombre y tras ellas era muerte, destrucción y jóvenes, todas chicas muertas, todo gay, todo gay. Todo muy gay. Necesito llegar a la parte para ir cerrando esto. No. Tu. Muy bien, acá es la parte donde ellos se encuentran. Hija, ¿podemos calmarnos? ¿Podemos calmarnos? Ellos se encontraban en las ruinas, ¿tá? Y el general les relató toda la historia acerca de la enfermedad de su niña, todo lo que pasó, todo lo grotesco que fue la muerte de ella y todo. Y entonces, debajo del arco de una estrella puerta rematada por una de esas figuras demoníacas y grotescas en las que se complacía la cínica y siniestra imaginación de la talla gótica, vi muy contenta el hermoso rostro y figura de Carmila que entraban en la capilla umbrosa. Yo estaba a punto de ponerme en pie y hablar, y sonriendo hacía un signo de cabeza en respuesta a la sonrisa peculiarmente atractiva de Carmila, cuando con un giro el anciano a mi lado asió el hacha del leñador, que era el leñador, era el que les estaba contando, que les contó acerca de esta condesa, ¿no? Que usaba sus nombres con anagramas. Asió el hacha del leñador y se abalanzó hacia adelante. Al verle un cambio brutal se produjo en las facciones de Carmila, sufrió una transformación instantánea y horrible mientras retrocedía cuclillándose. Antes de que yo hubiera podido proferir un grito, la golpeó con toda su fuerza, pero ella esquivó el golpe e ilesa le sujetó la muñeca con su pequeño puño. Él luchó unos momentos para liberar el brazo, pero se le abrió la mano y el hacha cayó al suelo, y la muchacha había desaparecido. Se tambaleó hasta apoyarse contra el muro, su cabello gris estaba alborotado en su cabeza y su cara brillaba húmeda como si estuviera a punto de morir. La espantosa escena había transcurrido unos pocos momentos. La primera cosa que recuerdo después de ella es a Madame a mi lado, repitiéndome impacientemente una y otra vez esta pregunta: ¿dónde está la señorita Carmila? Finalmente respondí: no lo sé. No sabría decir. Se fue allá, y señalé la puerta por la que Madame acaba de entrar, hace tan solo 1 o 2 minutos. Pero si yo he estado allí en el corredor desde que entró Mademoiselle Carmila y no la he visto pasar a mi lado. Entonces se puso a gritar Carmila por todas las puertas y pasillos y a través de las ventanas, pero no hubo respuesta. ¿Se hacía llamar Carmila?, preguntó el general todavía agitado. Carmila, sí,
respondí. Sí, dijo él, es Millarca. Es la misma persona que hacía mucho tiempo se llamaba Mircala, condesa de Karnstein. Váyase de este suelo maldito, mi pobre niña, lo más aprisa que pueda. Vaya a la casa del sacerdote y quédese allí hasta que nosotros lleguemos. Váyase ahora mismo. Ojalá pueda no volver a ver a Carmila. No la encontrará aquí. Cuando él hablaba, uno de los hombres de aspecto más extraño que haya visto jamás entró en la capilla por la misma puerta por la que Carmila había entrado y salido. Era alto, estrecho de pecho, encorvado, de hombros cargados y vestido de negro. Su rostro era moreno y seco, y con profundas arrugas. «El hombre en persona», exclamó el general, avanzando con notorio placer. «Mi querido varón, de verdad no sabe cuánto me alegra el verle. No esperaba encontrarle tan pronto». Le hizo una seña a mi padre, que por entonces ya había vuelto, y condujo hacia él al increíble viejo caballero al que llamaba varón hacia donde estaba. Le presentó formalmente y de inmediato se sumieron en una vehemente conversación. Caminaron juntos por el pasillo lateral en el lado opuesto. Caminaron juntos por el pasillo lateral en el lado opuesto a donde yo estaba, conversando mientras andaban. Luego se pusieron a medir distancias a pasos finalmente. Se reunieron frente a la puerta del muro lateral y empezaron a examinarlo con gran minuciosidad, quitándole el líquen que lo cubría y raspando el yeso con las conteras de sus bastones, aquí rascando y allí golpeando. Estaban buscando algo, ¿verdad? Finalmente descubrieron la resistencia de una placa ancha de mármol con letras talladas en relieve en la superficie. Con la ayuda del leñador, que no tardó en volver, se puso al descubierto una inscripción monumental y un escudo tallado. Resultó tratarse del perdido monumento funerario de Mircala, condesa de Karnstein. Mi padre se llevó a un lado al forastero y el general le siguió. Supe que les había llevado donde no les oyeran para poder contar mi caso, y les vi lanzarme rápidas y frecuentes miradas mientras tenía lugar la conversación. Mi padre caminó hacia mí, me besó una y otra vez y llevándome fuera de la capilla me dijo: «Es hora de volver, pero antes de ir a casa debemos añadir a nuestro grupo al buen sacerdote que vive a poca distancia de aquí y convencerle de que nos acompañe». La siniestra ausencia de Carmila me hizo aún más horrible el recuerdo de la escena. Los arreglos para aquella peculiar noche fueron bastante singulares. 2 criadas y madame iban a permanecer aquella noche en mi habitación. El sacerdote había celebrado ciertos ritos solemnes aquella noche, ritos cuya razón no comprendí mejor que la razón de aquella extraordinaria precaución tomada para mi seguridad durante el sueño. Estaba con la ceguera, con ese velo, digamos, de que, bueno, ella se estaba convirtiendo, digamos, Laura. Conocerás sin duda la aterradora superstición vigente en Estiria superior e inferior, en Moravia, en Silesia, en Serbia turca, en Polonia, incluso en Rusia. La superstición, así debemos llamarla, del vampiro. Así estaban pues todas las pruebas admitidas del vampirismo. En consecuencia, el cuerpo, de acuerdo con la vieja práctica, fue levantado y una afilada estaca clavada en el corazón del vampiro, que en aquel momento profirió un agudo chillido. O sea, encontraron el cuerpo de Carmila dentro de la capilla, El día siguiente tuvieron lugar en la capilla de Karnstein los procedimientos formales. Se abrió la tumba de la condesa Mircala. Ahí estaban puestas las pruebas admitidas del vampirismo. En consecuencia, el cuerpo, de acuerdo con la vieja práctica, fue levantado y una afilada estaca clavada en el corazón del vampiro, que en aquel momento profirió un agudo chillido, en todos los sentidos semejantes del de una persona viva que sufre la más extrema angustia. Luego se le cortó la cabeza y del cuello cortado surgió un torrente de sangre. Luego el cuerpo y la cabeza fueron colocados sobre una pila de leña y reducidos a cenizas que fueron esparcidas sobre el río que se las llevó, y este territorio no ha vuelto a ser atormentado por las visitas del vampiro.